Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al 10º seminario de Cultura y Gerencia que estamos organizando desde el IESA con el patrocinio de Germán Sifontes. Estamos llegando entonces al número 10. Empezamos el año pasado, este es el cuarto de este año 2023. El día de hoy tenemos un seminario muy especial dedicado al tema de la música y la gerencia. Es el primero de estos seminarios dedicado al tema de la música. Vamos a tener la presentación del profesor Alejandro Oliveros primero y posteriormente de la profesora Rosamelia González. Em, por favor, bueno, si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden hacer en el chat de YouTube. Nos pueden decir también desde dónde nos están escuchando o desde dónde están viendo esta transmisión. Eh, entonces vamos a empezar con el profesor Alejandro Oliveros, que nos va a hablar de la música y la formación en Grecia. Posteriormente, la profesora Rosamelia González nos va a hablar de la música y la gerencia social. El profesor Alejandro Oliveros, voy a leer una breve reseña aquí, es ensayista, traductor, poeta y crítico literario, fundador de la revista Poesía y Zona Tórrida, autor de los diarios literarios tan conocidos que todos leemos, que salen todas las semanas. Fundó en el año 71 la revista Poesía. Tiene una gran cantidad de publicaciones. Ha sido profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, el profesor Alejandro Oliveros, que nos ha acompañado en todos estos seminarios, pues nos va a hablar de la música y formación en Grecia. Gracias, Juli, por tu presentación y buenas tardes a todos los asistentes a este 10º seminario de la iniciativa Cultura y Gerencia, patrocinado, como decía Urbis, por el IESA y la Fundación para la Cultura Urbana, a cuya cabeza se encuentra Germán Sifontes. Hoy sí, en una cátedra que tenga alguna relación con la cultura, no puede faltar la mención, el tratamiento, la consideración de la música en el desarrollo cultural de cualquier país. Y si tenemos que hablar de música, pues no queda otra, como cuando hablamos de filosofía y de arte en general, que mencionar a los griegos, que fueron los fundadores de la cultura occidental, tal como la conocemos. Lo que tal vez no se conozca muy bien es el papel de la música en la formación de esa cultura, la cultura griega. Una de las iniciativas de la Fundación March de Madrid, a principios de este año, también se dedicó en 4 conferencias a tratar el tema de la música en Grecia. Y eso nos da cierta contemporaneidad. La música en Grecia fue casi todo, como trataremos de ver en los pocos minutos de mi intervención. Porque Grecia, de todas las culturas, grandes culturas del Mediterráneo oriental y occidental, como la egipcia o la babilónica, le concedió tanta importancia a la música, que ha sido la única de estas culturas que le ha dedicado 2 divinidades a la música, no una, el dios de la música, ¿no? En Grecia eran 2 los dioses de la música, Apolo, por una parte, Dionisio por la otra. Y como si fuera poco, los griegos inventaron una figura especial, también involucrada en la música, también músico, que fue la figura de Orfeo. Entonces, en el panteón griego son 3 las figuras divinas y semidivinas, en el caso de Orfeo, dedicadas a esto.
lo cual no es frecuente, si es que alguna vez en alguna cultura occidental le ha dedicado tanta importancia a esto. Además, los griegos, que siempre fueron un pueblo con una gran capacidad de manifestar en imágenes y en historias, digamos, mitos, las grandes vicisitudes del alma humana y de su desarrollo social, además, encontraron que la conducta humana podía ser de dos maneras, o más tarde lo analizará de una manera más precisa Freud, los psicoanalistas. Una que es la actitud irracional, ¿no?, del ser humano, que lo lleva a la matemática, que lo lleva a la construcción. Y a eso le dedicaron este dios llamado Apolo, y a esta actitud de frente a la vida, de la racionalidad, del logos, enfrentaron otra divinidad que venía a representar los sustratos irracionales de la conducta del hombre. Ellos se dieron cuenta que el hombre era, digamos, bipolar. Podía ser muy racional, pero también podía ser, en momentos de euforia, absolutamente irracional. De la irracionalidad, se dieron cuenta, nacía la poesía, la inspiración, la adivinación. Mientras que de la conducta apolínea surgía, como hemos dicho, la racionalidad. Ellos se dieron cuenta que la conducta de la polis, el colectivo, respondía a este par de derivas, que en su origen eran proyecciones de la conducta del ser humano. Estos se van a llamar a la conducta racional, matemática, arquitectónica, le van a llamar la deriva apolínea, el comportamiento apolíneo del ser humano, mientras que a la otra, a la irracional, sentimental, emocional, la conocieron con el nombre de Dionisio, y esta actitud es la que uno llama dionisíaca. Lo apolíneo y lo dionisíaco entonces conviven, pero son irreconciliables. Pero lo importante es que los griegos van a expresar esta bipolaridad en términos musicales. Una música será la de Apolo y otra música será la de Dionisio. Esto desde el principio, como se ve en esta lámina, desde el mismo nacimiento, casi como este recién nacido, que lo ponía en esta especie de silla, para que fuera ya recibiendo de parte de la madre educación, nos da una idea de lo importante de la pedagogía en el mundo griego, de la paideia, como la va a llamar Jäger, ya llamaron originalmente los griegos, por supuesto, que es la formación del niño. En esa formación está involucrada profundamente la música. Cuando ellos se dan cuenta que este hombre, que esta colectividad se puede manifestar de dos maneras, enseguida, porque los griegos eran así, enseguida, en lugar de construir un tratado, como un tratado filosófico que lo han podido hacer, ellos expresaron esta bipolaridad en términos poéticos, en términos míticos, y crearon esta historia fabulosa de una competencia musical. Como ven, la música está en todo aquí. Una competencia musical entre el espíritu apolíneo, que es la racionalidad, el orden, y el espíritu dionisíaco, que es lo irracional. Van a ese concurso entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y bueno, lo apolíneo triunfó sobre lo dionisíaco, y esto es el triunfo de la razón y la recomendación de los griegos. Es a través de la razón que nosotros podemos organizar una sociedad, sin dejar de tomar en cuenta que el Dionisios, cuya representación musical es el pífano, la siringa y la música, es necesario para la creación del arte y la poesía. Todo en Grecia dependió de la música. Todo. La música era curadora. Recuerden aquel episodio
de la vida de Ulises, en la cual es herido y es curado por la palabra cantada. Entonces, la música lo es casi todo allí. Homero, que fue el primer poeta de la historia occidental, y que es como una Biblia para los griegos, ahí estaban todos los dioses, ahí estaba la cultura. Homero, y esto es exacto, esto hay que grabárselo. Homero, que contó la historia de Troya, en la caída de Troya en manos de los griegos, que cantó la historia de Ulises, este señor, este gran guerrero que salió de Troya para volver a su casa, que era un trayecto, como digamos, de 2 meses en vela, castigado por los dioses, este infeliz guerrero Ulises en la Odisea cuenta cómo se va a demorar 10 años en llegar a su casa. Bueno, este cuento, que es un cuento maravilloso, un cuento mutatis mutandis, como Doña Bárbara o como Cien años de soledad, a diferencia de García Márquez y de Rómulo Gallegos, Homero no escribía. En esa época no existía la escritura, que han perdido los griegos. Entonces Homero, imagínense ustedes, lo que hacía era cantar como un coplero del llano, acompañado por alguna precaria instrumentación, y cantó 24.000 versos, que es la historia de Troya o la historia de Odiseo, cantada. Y si Homero lo es todo para la cultura griega, está desde el comienzo involucrado el sentido de la musicalidad. Y para ellos, a partir de Homero y del triunfo de la poesía cantada, para ellos entonces la música va a ser fundamental a la hora de educar a los individuos. En la tabla de materias, por decirlo de alguna manera, de la formación en la primaria de los griegos, aparecía la música en todos los años. Primero hasta quinto o sexto año, no sé cómo ahora está dividida la primaria, pero 6 años en los cuales la matemática era incluida como la música, la oratoria, la poesía, la filosofía y la música allí, como una materia obligatoria, diríamos, en términos modernos. Porque hay que recordar que esta tradición, la tradición griega antes del clasicismo, era una civilización analfabeta. Perdieron el alfabeto los griegos durante 300 años, entonces toda la cultura se manifestó de manera oral. Todo era una tradición no escrita, todo era oral y esa oralidad venía acompañada por la música. En Grecia, la música fue la que permitió la transmisión de la cultura a lo largo de varias generaciones. Vamos a ver la anterior, antes de Homero. Y aquí está este bello fragmento en piedra que data probablemente de 1200 años antes de Cristo, mucho antes de Homero, mucho antes del Partenón, mucho antes de Pericles, pero es la primera canción con música que se conserva escrita en Occidente. Solamente algunas grabaciones sumerias allá en Mesopotamia pueden ser tan viejas como esta. Esta canción, la primera canción que se conserva entre nuestros países, es un epitafio, es algo que está escrito sobre una tumba. Y fue escrita, se llama el epitafio de 6 kilos, porque fue el autor del poema, una cosa que se pierde en la leyenda, que le escribió este epitafio a la tumba de su esposa, que como dice aquí abajo, de Cícilo Euterpe. Esto aquí 6 kilos está en griego, en realidad es Cícilo. Dice este bello poema, traducido de aquí, de este griego y de anotación musical, esto lo transpusieron del original griego a una notación musical moderna. Pero el texto dice así: soy una imagen de piedra, Cícilo me colocó aquí como señal
sempiterna de memoria temporal. Mientras vivas, resplandece, no tengas ningún pesar, que poco es dado al vivir y el tiempo pide un final. Esta especie de apología de la vida frente a la muerte, entonces es lo primero que conocemos. Los griegos, al poder que va a tener Apolo en influencia que va a tener Apolo sobre la cultura, le adjudicaron las conocidas, vamos a ver la próxima, las conocidas 9 musas, que son estas 9 criaturas que están aquí, producto de la unión de Zeus con Mnemósine. Mnemósine es la diosa de la memoria, algo fundamental en una cultura como la griega antes del siglo VIII, del siglo VI, que no tenía escritura. La memoria era fundamental. Por eso es que los poemas homéricos existen, porque la memoria tan desarrollada de ellos permitió que se conservara de manera oral, de memoria, la Odisea completa, lo mismo que la Ilíada. Claro, en nuestro cerebro atrofiado, la memoria no pasa más allá de un par de versos, pero para ellos la memoria era la madre de todas las musas, porque en la memoria es que se basa la transmisión del conocimiento en una memoria, en una cultura ágrafa. Aquí están las 9 musas representadas de izquierda a derecha. Calíope, que es la diosa, la musa de la poesía épica, y porque es muy importante en este recorrido por la música en la formación griega, porque el primer verso que se conserva en la poesía occidental, que es el primer verso que escribió Homero, el poeta dice: canta, oh musa, la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que llevó al infierno cantidad enorme de héroes. Dice canta, no cuéntame para que yo, no, canta, porque se trataba, como les decía antes, de un poema cantado. La poesía estaba hecha para ser cantada y contada. Entonces, esta es Calíope, pues la diosa o la musa de la poesía épica. La sigue Thalía aquí con una máscara cómica, porque es la diosa de la comedia. La tercera es Euterpe, que se llamaba como la mujer del epitafio, que es la musa de la poesía lírica. Después está Polimnia, que es la musa de los signos. En el medio está 1, 2, 3, 4, 5. Está Polimnia, musa de los signos. Después Clio, la musa de la historia. Después Erato, que es la importante musa de la poesía lírica. Luego aquí Urania, con un planeta allí, una esfera, porque es la diosa o musa de la astronomía. Y por último, Melpómene, que es la musa de la poesía trágica. Eso que tiene allí es una máscara trágica. Estas son las 9 musas, todas menos 2 relacionadas con la música. Salvo la astronomía y la historia uno sabe qué hace allí, pero todas las demás, la danza, la poesía lírica, la poesía épica, están relacionadas con la música, se expresan a través de la música. Vamos a ver la próxima. Bueno, ya hablamos de esto de la Ilíada. Aquí está en la Escuela de Atenas, es una figuración de Rafael, que se inventó esta escuela de Atenas renacentista, glorificada, magnificada, idealizada, pero que da una idea de lo que tenían en la mente los renacentistas cuando pensaban en la Grecia clásica. En el medio, pues los conocidos Platón y Aristóteles, cada uno con un tratado. El de Platón es el Timeo y la de Aristóteles una de sus éticas. Este aquí es Diógenes,
¿Se acuerdan? Se me tirado ahí, metido en un barril, buscando a un hombre que le taparan, diciéndole a Alejandro que se tapara, que quitara porque le tapaba la luz, etc. Aquí que está cabizbajo es Heráclito, que es el gran filósofo presocrático. Y aquí en este grupito, a mano izquierda, está este señor calvo escribiendo sobre un libro, él es Pitágoras. Y está en uno de sus libros, probablemente con su famoso tratado. Pitágoras es fundamental porque Pitágoras inventó la notación musical en el mundo griego. Este gran matemático era además un gran músico. No solamente inventó la notación, sino que utilizó la música como cura, como enseñanza, como pedagogía. Vamos a ver otra. Esto es una representación en un vaso de fondo negro de un concepto conocidísimo para la pedagogía griega, que era el concepto de arete. El joven que iba al liceo, que iba a la escuela, iba a aprender dos tipos de cosas. Unas que tenían que ver con la creación del cuerpo, de ahí ven aquellos mens sana in corpore sano que se apropiaron los latinos. Este alumno, este estudiante iba a recibir una educación corporal, su cuerpo. Entonces se iba a lo que llaman la gimnasia. Todos los deportes de las Olimpiadas están allí. Y por otro lado, una formación de tipo mental, espiritual, filosófico, donde estaba, como hemos dicho, la astronomía, la filosofía, la música, la matemática. Todo esto corresponde al ideal de la educación griega. La arete, en principio, significaba la excelencia de un individuo en el campo de batalla. Tiene arete, es decir, un hombre que combate con valentía, pero también con decoro. Es decir, es un guerrero cortés, es un guerrero generoso, tiene arete. Esa tiene excelencia, dirán algunos. Ese concepto vinculado con la batalla se va a trasladar a la vida social y para la época siglo V, la época de Pericles, la arete era la excelencia convertida en nobleza. La nobleza se conseguía por la arete, la virtud, la búsqueda de lo mejor en todas las actividades del ser humano. Es la aspiración de la educación en Grecia. El instrumento era la gimnasia por una parte y las materias que hemos dicho, entre ellas la música. Entonces, la arete para los griegos, para la pedagogía griega, es la búsqueda de la excelencia en todo. Arete era el destacado, el que se destacaba en su actividad. Vamos a ver la próxima, Uri, por favor. Bueno, y como la música estaba en todo, una de las grandes creaciones de Grecia fue la tragedia griega, ¿no? Edipo, Sófocles, Esquilo. Y la tragedia griega, en su origen, en su comienzo, era más música que actuación. En el comienzo de la tragedia griega, es decir, antes de que Edipo matara a su papá y se acostara con su mamá, la tragedia griega se refería a un canto coral, a un coro de 30 a 35 individuos que estaban en el escenario cantando, danzando, bailando, tocando pífanos y cítaras en un gran festín musical. De ese festín musical se contaba una historia. Esa historia más tarde va a derivar en una obra de teatro. Pero en su origen era una fiesta musical. La gente iba a oír a estos coros, estos especialistas cantando y danzando. Como ven, también aquí, en ese gran monumento de la cultura griega que es la tragedia, la música era preponderante. Vamos a ver otra.
Este es el Orfeo que les escribí. Era tanta la confianza de los griegos en la música. Era algo así de tipo religioso, místico. Ellos a la palabra cantada le otorgaban un significado metafísico, religioso, mágico religioso. El canto podía curar, cuando no estaban muy equivocados. El canto podía curar, como se demuestra que la música seria puede curar a la neurosis en ciertos momentos. Para ello era todo. Y claro, buscaron una persona, inventaron un mito, que es el gran Orfeo, que con su cítara era capaz de domesticar a las fieras, a los leones, a los animales salvajes. Los domesticaba y los ponía a sus pies, por ese poder encantatorio que los griegos le otorgaban a la música. Vamos a ver al próximo. Aquí algunos instrumentos musicales clásicos, no fueron muchos, pero fueron importantes, fueron suficientes. Las orquestas, los instrumentos de cuerda, originados, como esta cítara, originados en una creación de los dioses mismos, en el cual Hermes encontró una tortuga, la vació, puso unas cuerdas a la concha y ahí nació este instrumento musical, que es el que se le va a conceder a Apolo. Apolo va a ser el jefe de la sección de cuerdas del orquesta, mientras que Dionisio, Pan, Baco, va a estar a cargo de la sección de vientos de la gran orquesta de la cultura griega. Aquí está Apolo con su lira y aquí un representante de Dionisio, Pan, educando al pastor Dafnis en el uso de la siringa, que es esa flauta que utilizan los amoladores que uno oye en la calle. Vamos a ver otra cosa. Y aquí lo que les decía del enfrentamiento entre el espíritu dionisíaco, exaltado, irracional, emocional, y el espíritu apolíneo, que es el equilibrio y la razón. De ese enfrentamiento va a salir ganando Apolo, el hombre racional, y va a salir ganando porque la razón, a diferencia de las emociones, con la razón se puede mentir, con la emocionalidad no. El fauno que aparece aquí tocando la flauta, que representa a Baco, el alcohólico, el borracho magnífico, el inventor de la tragedia, este hombre se enfrenta a Apolo en un concurso, a ver quién tocaba mejor, tú, tu cítara y yo mi flauta. Pusieron las 9 musas, que son dependientes de Apolo, como jurado, como aquel gran jurado en esa contienda musical, y después que lo oyeron a Apolo, que era el jefe de ellos, el que la administraba, oyeron a Apolo y oyeron a Marcias, que era un fauno, y dijeron, no, esto quedó igual. Bueno, Apolo ardió en furia y dijo, bueno, vamos a hacer una revancha, un segundo encuentro, y Marcias, que era un hombre que no tenía ninguna aspiración y era un megalómano arrogante como Apolo, digo, no, hombre, Apolo, vamos a hacer eso así, en fin, quedamos empatados, por tu lado, no, vamos a hacer una nueva. Y este hombre que representa nuestra emocionalidad entra en la segunda vuelta del concurso. Para ese concurso, Apolo pone una regla nueva. Y el descuidado de Marcia le dice, está bien, ¿cuál es la regla nueva? Bueno, vamos a tocar los instrumentos al revés. Entonces, bueno, Marcia, que está emocionado, que está cantando, que probablemente esté borracho, le dice, sí, hombre, Apolo, como tú quieras, tocamos la cosa al revés. No se dio cuenta de la trampa, del comportamiento artero de Apolo, y cuando Apolo volteó su lira y la tocó sin mayores dificultades, y le tocó al pobre Marcia tocar su flauta, entonces comprenderá que no se dio ningún sonido. Entonces, este triunfo de Apolo es la recomendación del pueblo griego, del pensamiento griego. Para ordenar una sociedad hay que ser apolíneo, hay que ser racional. La emocionalidad, pues la dejamos para el arte. Y vamos a ver ya esto, pues los famosos banquetes, donde la música estaba presente, aquí con los instrumentos conocidos. La próxima. Y esto, para terminar, para darle paso
la exposición de la profesora Rosamela González, uno de las apoteosis del sistema de orquesta nacional, con su director Gustavo Dudamel, y sobre este proyecto vamos a hablar ahora Rosa Mercedes González, Rosamela. Yo lo que quería era destacar el papel de la música en la formación de los griegos de la cultura clásica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Alejandro Olivero por una presentación tan interesante sobre la música y la formación en Grecia. Muy ilustrativa. Bueno, como siempre, una excelente presentación. Espero que todos hayamos aprendido muchísimo. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden hacer a través del chat que tenemos en YouTube, de la transmisión que estamos haciendo. A continuación tenemos el placer pues, de contarnos con la presentación de la profesora Rosamelia González. Voy a leer una breve reseña. Rosamelia González es profesora titular del Centro de Políticas Públicas de IESA, representante institucional de IESA y miembro de la red INPAE. Es coordinadora en Venezuela de la red SECEN, Social Enterprise Knowledge Network. Es autora de varias publicaciones, análisis en políticas públicas y en otras organizaciones como ONG. Digamos, tiene una cantidad enorme de publicaciones, no las voy a leer todas aquí. Rosamelia, pues bueno, tenemos el placer de contar con Rosamelia a continuación. Ella nos va a hablar de la música y la gerencia social, enfocándose en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela, lo que se conoce como el sistema, que viene desde el año 75, todo lo que son los beneficios cognitivos, emocionales y sociales de la participación del niño y de los jóvenes en estos programas. Entonces, bueno, nos pasamos de hace más de 2000 años en Grecia, pasamos a las últimas décadas en Venezuela y todo el impacto que ha tenido este programa. Y bueno, ligado más allá vamos a hablar del programa, tan conocido por todos nosotros, pero vamos con la profesora Rosamelia a evaluar los impactos que eso ha tenido y los beneficios y áreas de mejora y otros temas, ¿no? Entonces, por favor, profesora Rosamelia, tiene el micrófono a continuación. Muchas gracias, Urbi, por la introducción y por la invitación a este seminario, que debo reconocer que fue un desafío para mí, a pensar en cómo vincular un tema cultural con el tipo de cosas a las que yo me dedico, ¿no? Y entonces, bueno, encontramos un punto aquí interesante a través de la música, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación y así como el profesor Olivero nos contaba sobre el papel de la música en la cultura griega, vamos a hablar como del papel de la música en la cultura venezolana, a través de el aporte que ha hecho el sistema de orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela, mejor conocido como simplemente el sistema. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es vincular digamos, esta manifestación cultural con un tipo de gerencia particular, que es la gerencia social, ¿no? Que como ustedes vieron, yo soy profesora del Centro de Políticas Públicas y esos han sido como mis intereses de investigación y, digamos, exploración del conocimiento, ¿no? Entonces, lo primero que tengo aquí es una cita de José Antonio Abreu, creador del sistema, que dice que la música debe ser reconocida como un agente de desarrollo social, en el sentido más profundo, o en el más profundo sentido, perdón, porque transmite los valores más altos, la solidaridad, la armonía y la compasión mutua, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que más allá, José Antonio Abreu, más allá de ser un músico y tener un interés desde siempre por el tema de la cultura musical, vea la música como quizá en el sentido de Apolo, de la música como instrumento para educar, para desarrollar una sociedad, ¿no? Entonces,
aquí tenemos, digamos, los datos más importantes del sistema. Siempre fue concebido como una obra social y cultural del Estado venezolano, y eso porque para hacer una obra de esta magnitud se necesitan recursos, digamos, en cierta cuantía y de manera constante, con lo cual no es difícil que eso se pueda financiar con, digamos, de otra manera que no sea el financiamiento público, ¿no? Fue concebido y fundado por el maestro José Antonio Abreu en el año 75, con un primer concierto de lo que fue la nueva orquesta juvenil, que se celebró el 30 de abril de ese mismo año, ¿no? Tomado de su página web, la misión del sistema se describe como el rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, así como la capacitación, prevención, recuperación de grupos vulnerables del país, tanto por sus características etarias como por su situación socioeconómica, ¿no? Entonces aquí tenemos como, podemos sacar de aquí como los elementos más importantes, el tema de la pedagogía a través de la música, que no solamente incluye la instrucción formal, sino la práctica, y como el público objetivo, ¿no? Que era de los grupos más vulnerables. En términos etarios, porque se escoge a los niños y jóvenes que por sus, digamos, características del crecimiento y la vulnerabilidad, son como, digamos, el público al cual se quiere dirigir la obra, y con un énfasis en, situación en la situación socioeconómica más desfavorecida, ¿no? Organizacionalmente, el sistema cuenta con un órgano rector, que es la Fundación Musical Simón Bolívar, abreviadamente Funda Musical Bolívar, y la estructura funcional está compuesta por 443 núcleos, y que son como las unidades descentralizadas del sistema, ¿no? Donde se imparte la instrucción y se hacen las prácticas, y 1.704 módulos. Estos se diferencian de los anteriores en que son más pequeños, y aquí vemos por qué, ¿no? Se localizan en pueblos recónditos, en zonas fronterizas, en pequeñas comunidades, urbanizaciones y escuelas, ¿no? Entonces, estos módulos normalmente están asociados o agrupados en función de estos núcleos, y a la fecha actual, según la información disponible en la página web del sistema, hay 5.021 docentes vinculados, digamos, a lo que se hace en materia musical allí en el sistema. Antes de entrar como en mi lectura del programa, voy a tener aquí a citar algunas palabras del maestro Abreu, que resumen más o menos cómo era su concepción del sistema, ¿no? Entonces él dice, lo primero que siempre sostuvo el maestro Abreu es que el sistema es principalmente un proyecto de inclusión social. Y decía, una inclusión social muy rápida y efectiva. No se trata solo de la felicidad personal, sino de aprender habilidades para ejercer una profesión con dignidad, ¿no? Y entonces ahora, escuchando al profesor Alejandro, veía que era como las dos caras de Apolo y Dionisio, ¿no? En la parte más sensorial del disfrute, la menos racional, pero también esta parte más racional que tiene que ver con las habilidades, ¿no? Y las capacidades que se desarrollan a través de la música. El segundo párrafo tiene más que ver con, digamos, como un deseo democratizador de la música, en particular la música clásica, ¿no? La no popular, porque Abreu decía que nuestro ideal es el de un país en el que el arte esté al alcance de todos los ciudadanos, de modo que no podamos hablar de que el arte es propiedad de una élite, sino patrimonio del pueblo, ¿no? Y eso es una condición muy
muy importante del sistema, porque el sistema usa, digamos, hace que los beneficiarios y el resto de las comunidades que interactúan con el sistema comiencen a apreciar la música académica, ¿no? Que era considerada en el momento en que se crea el sistema una música de élite, ¿no? Y luego dice, en los sectores con graves necesidades sociales no solo falta, no es solo la falta de techo o de pan, es también una falta espiritual, una soledad y una falta de reconocimiento, ¿no? Entonces, estos elementos van a describir lo que es, de aquí en adelante esto no sale, digamos, de ninguna publicación, ni el sistema lo ve así, es mi propia interpretación desde lo que yo sé hacer, de lo que constituye el sistema de orquestas para Venezuela, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, la intención de Abreu era promover cambios sociales a través de este programa, y en general para lograr esto, ¿no? Como nosotros lo enseñamos en política pública y en los temas de gerencia pública y gerencia social, lo primero que necesitamos es una teoría de cambio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que cuál es el cambio social que nosotros vamos a tratar de promover? Y a través de qué instrumentos, ¿no? Entonces, eso exige, por un lado, diseñar, planificar, monitorear, evaluar lo que estamos haciendo, y por el otro lado exige un proyecto comunicable, ¿no? Es decir, que la gente pueda entender cuál es la intención de lo que estamos haciendo y a través de qué medios se va a lograr, ¿no? En términos instrumentales, lo que trabajamos en el área de políticas y programas sociales son dos instrumentos que se conocen como el modelo lógico y el marco lógico, ¿no? Pero bueno, no voy a aburrirlos con eso, voy a mostrárselos directamente cómo funcionan en la práctica, ¿no? Entonces, la teoría de cambio es una representación de lo que creemos que puede ocurrir con una intervención social. Entonces, lo que estamos haciendo es una cadena de relaciones entre intervenciones y resultados, así como los supuestos que subyacen en esas relaciones, ¿no? Entonces, básicamente, dibujando un modelo lógico simplificado, nosotros tenemos una situación de partida, tenemos unos insumos, que es lo que nosotros vamos a invertir, lo que le vamos a poner al programa para generar unos productos que básicamente dicen las actividades, es decir, lo que vamos a hacer y quién lo va a hacer, y para generar estos cambios o impactos que vamos a lograr, ¿no? Que esta diferencia que vamos a lograr con lo que hacemos. Esos cambios o impactos, en teoría de programa se distingue entre resultados e impactos, ¿no? Resultados como las cosas de más corto y mediano plazo, y hay impacto con las cosas que vamos a lograr a largo plazo, ¿no? Y en el medio, entre los insumos y los productos, y entre los productos y los cambios o el impacto, hay una serie de supuestos subyacentes. Ahora dentro de poco van a entender un poco qué quiero decir por supuestos subyacentes, ¿no? Simplificadamente, esta es mi lectura del modelo lógico del sistema, ¿no? ¿Cuál es la situación de partida? Si ustedes oyen a Abreu hablar de la pobreza, que no es solamente material, sino espiritual, nuestra situación de partida son unos niños, adolescentes y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad por su situación de pobreza, el entorno violento donde viven, situaciones de exclusión, y bueno, todo ese entorno en el cual ellos se desenvuelven genera una falta de oportunidades a futuro en el desarrollo de esta población, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema pone a la orden de este programa una serie de insumos que incluyen maestros, mentores, un modelo pedagógico que vamos a explicar más adelante que es muy importante, tienen un conservatorio, tienen los instrumentos musicales, tienen equipos, tienen locales, tienen administradores, logística, hay unas becas para profesores y estudiantes. También han logrado financiamiento, bueno, tienen el tema del financiamiento público y algunas cosas que han obtenido a través de financiamiento multilateral, y también algunos donantes privados que han visto interés en colaborar con esta obra, ¿no?
En términos de los productos que genera el sistema, hay una cosa muy importante de partida, que es toda la labor de promoción, motivación y presentación de reglas y compromisos que hace el personal del sistema, ¿no? Digamos, no necesariamente los niños y jóvenes llegan al sistema por iniciativa propia, aunque algunos sí, ¿no? Hay una labor en las comunidades de promoción donde el personal del sistema visita escuelas, visita comunidades y entonces hace esta labor como de reclutamiento, ¿no? De los niños para que entren al sistema. Eso, después hay todo lo que se hace, digamos, sustantivamente, talleres, retiros, trabajo conjunto en orquestas o ensambles, las clases de teoría musical y una cosa que es muy importante, la práctica individual, ¿no? O sea, porque no basta que los niños vayan a los talleres y practiquen allí, sino que tienen que tener una disciplina individual con su instrumento y dedicarle a esa práctica individual horas al día y horas a la semana, ¿no? En la parte, digamos, de lo que se hace en el sistema, intervienen los maestros, los mentores, los miembros, obviamente, los beneficiarios, y también el personal administrativo que organiza todas estas cosas. Y en la práctica individual son muy importantes, además de los beneficiarios o miembros, los familiares de los niños, ¿no? Que tienen que velar porque esa disciplina se cumpla, y también se trabaja a nivel familiar en esa materia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr digamos, cuáles son los cambios que se quieren lograr y cuál es ese impacto que va a tener el sistema? Aquí están nombrados algunos nada más. Una de las cosas que pretende lograr el sistema es, por ejemplo, que haya reducción del abandono escolar, especialmente en secundaria. Esto es un problema muy grave en Venezuela, que es la transición entre la primaria y la secundaria, donde se produce una merma muy importante digamos, en la prosecución escolar. Después tenemos la intención de reducir la incidencia de comportamientos de riesgo, reducir la frecuencia de embarazos no deseados. Fíjense que todas estas cosas lo que hacen es restar oportunidades, ¿no? Para los jóvenes que viven en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Al final también se quiere que los jóvenes que pasen por este sistema tengan mejores resultados en el mercado de trabajo. Y inclusive algunas organizaciones que han trabajado con el sistema hablan de la construcción de una cultura de paz, ¿no? Entonces, básicamente, si uno viera esto como perdonen el símil horrible, de una línea de producción, lo que nosotros estamos ingresando al sistema es unos niños y jóvenes en una situación muy vulnerable para sacar al final unos ciudadanos productivos, digamos, una gente que puede valerse por sí mismo, que puede aportar a la sociedad, y eso es lo que trata de hacer este programa, ¿no? Pero vamos a dedicarle un poquito de tiempo a los supuestos, ¿no? Porque, digamos, entre estos eslabones es muy importante estas consideraciones que tienen que ver con los supuestos, ¿no? Porque aquí hay algunas hipótesis sobre lo que se dan como ciertas para organizar esta teoría de cambio o este modelo lógico de la manera que se hace, ¿no? Por ejemplo, estos supuestos pueden ser más o menos informados, es decir, pueden ser hipótesis que parten como de la experiencia propia de quienes hacen los programas sociales, o pueden salir de investigaciones de terceros rigurosas, publicadas y tal, y entonces uno basarse en ese conocimiento para digamos, estructurar estos programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas están subyacentes aquí en este programa, ¿no? Por ejemplo, la literatura de la psicología del desarrollo ha documentado los beneficios de la música a nivel individual. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la música en el desarrollo cognitivo de los individuos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla cognitivamente cómo se desarrollan las habilidades cognitivas a través del aprendizaje musical, ¿no? La satisfacción de necesidades individuales, habilidades de autocontrol,
e inclusive habilidades sociales, ¿no? Y aquí tienen algunos de los autores que han documentado, digamos, esos aprendizajes, ¿no? Entonces uno se puede anclar de esos aprendizajes para dar esto por cierto e incluirlo, digamos, en su modelo del programa, ¿no? Otro autor dice, la música enseña ciudadanía, enseña conciencia social y un sentido estético de la vida, ¿no? Más en línea con la exposición del profesor Alejandro, de los griegos, bueno, y todas esas cosas son muy importantes para el desarrollo individual, ¿no? Y algunos estudios empíricos vinculan el estudio de la música y el éxito académico a través de los distintos eslabones. Esa publicación de la CAFE es muy interesante, si a alguno le interesa puedo darle la referencia, pero ellos van estudiando, por ejemplo, cómo influye, qué relación puede haber entre la música y el aprendizaje de las matemáticas, así como Pitágoras, qué relación puede haber entre la música y el aprendizaje del lenguaje, y así, ¿no? En los distintos, como, digamos, los building blocks de la academia, y entonces, bueno, al final encontramos que quienes aprenden música de pronto van a ser más exitosos en términos académicos, ¿no? O por lo menos es lo que dicen estos estudios. Entonces, eso quiere decir que estos insumos que nosotros teníamos en el sistema, como los maestros, los mentores, los instrumentos, esa pedagogía, todas esas cosas van a ayudar a nuestros muchachos a que finalmente logren los cambios o los propósitos que el sistema se propone, ¿no? Después, hay otros supuestos que conectan estos productos con los cambios o impactos que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, por ejemplo, esta idea de dedicar 3 o 4 horas al día, 6 días a la semana, reduce la cantidad de tiempo sin supervisión. Perdón que me sale un mensaje que mi conexión está inestable. Reduce la cantidad de tiempo de supervisión y crea sentido de pertenencia a una comunidad donde niños y jóvenes son necesitados y valorados. Eso es muy importante porque, como dice el dicho popular, el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha documentado, por ejemplo, en factores de riesgo para violencia, delincuencia, es ese tiempo sin supervisión, y entonces, bueno, si se puede ocupar ese tiempo con algo productivo, como el aprendizaje de la música, nuestros muchachos van a tener menos, digamos, factores de riesgo, ¿no? También es muy importante esto de la pertenencia a una comunidad, el ser necesitados o valorados, porque en cierto sentido las bandas de delincuentes cumplen este papel, ¿no? En los sectores populares, que es hacer sentir a los niños y a los jóvenes que forman parte de algo donde los necesitan y los valoran, ¿no? Entonces, bueno, tanto mejor que los necesiten y los valoren en una orquesta y no en una banda de delincuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido va este supuesto, ¿no? Lo siguiente dice, tan importante como la disciplina y el trabajo duro es un ambiente lleno de alegría, amistad, diversión y respeto. Ello incrementa el costo de oportunidad de comportamientos riesgosos, ¿no? Entonces, de nuevo, esto combina como las dos dimensiones que nos hablaba el profesor Oliveros, del Apolo de la disciplina y el Dionisio del disfrute, ¿no? Que esto es para alegrarnos, para divertirnos, para sentirnos mejor, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de que se aprende a través de la interpretación en grupo. Eso es propio de este sistema pedagógico y la enseñanza de pares, ¿no? Y aquí algunos autores han hecho alusión, pensando en el sistema, a la noción de praxis de Paulo Freire, ¿no? Que cuando habla de cómo las comunidades a través de la práctica pueden transformar su realidad social, ¿no? Pero una cosa que pude ver investigando para preparar esta presentación es que si bien los efectos a nivel individual de la música están bastante bien documentados, no así los efectos, digamos, sociales, ¿no? O sea, esto
en cierta medida sigue siendo una hipótesis, ¿no? Aunque tenemos las condiciones necesarias cumplidas, no necesariamente sabemos si el resultado está allí, ¿no? Después voy a hablarles de un intento que hizo el BID para tratar de hacer una evaluación de impacto del programa, ¿no? Muy brevemente, ¿cuál es el modelo pedagógico? Tiene 4 fases, una de acercamiento y sensibilización a la música, donde los niños se reciben sin mayor nada, ni conocimiento de la música, ni interés en ella, se les familiariza con la rítmica, canciones, actividades manuales, y en esa etapa, de hecho, ni siquiera tienen instrumentos, sino de juguetes, ¿no? Para cumplir esta fase. Luego viene la fase de inducción musical, les empiezan a dar algunas nociones teórico-prácticas de la música y se comienzan a desarrollar habilidades autoperceptivas, ¿no? O sea, familiarizarlos con eso de los ritmos y que ellos puedan reconocer ese tipo de cosas. En la tercera fase se hace finalmente la selección del instrumento. Eso es muy interesante porque son los propios niños quienes escogen el instrumento de acuerdo a sus preferencias, y allí comienza su estudio más serio sobre cada, digamos, el instrumento específico que escogieron, para luego pasar a la última fase, que es la de ejecución instrumental, ¿no? Entonces allí sí hay clases colectivas y también individuales, y empiezan los ensayos y los conciertos, ¿no? Una de las cosas más importantes de este modelo pedagógico es que los niños y los jóvenes pierdan el temor a interpretar piezas en público, y por ahí el tema de los conciertos y de los ensayos, y que además se sientan gratificados por hacer eso, ¿no? Entiendan que el público los aplaude, que ellos pueden aportar a la armonía de una orquesta, y eso es muy satisfactorio porque empieza a darles retroalimentación sobre su ejecución, ¿no? En términos de impacto, bueno, aquí tenemos la fotografía de la ejecución que nos llevó a obtener el récord Guinness de la orquesta más grande del mundo, compuesta por más de 6.000 músicos. Según las cifras de la web del sistema, actualmente se llega a más de 1 millón de niños. El sistema atiende a más de 1 millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus distintas modalidades de coros y orquestas. Otra cosa que da cuenta del impacto de manera indirecta es el financiamiento multilateral que ha obtenido el sistema. De hecho, el sistema ha obtenido 3 préstamos del BID, que fueron del Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron otorgados en 2007, 2011 y 2012. Y también un financiamiento del PNUD, perdón, que no, creo que fue en el año 2012, ¿no? Además, en el año 2015, PNUD publicó un estudio que se titula Prácticas ejemplares en inclusión social y cultura de paz, sobre el caso de nuestro sistema de orquesta, en una serie de publicaciones que se llaman Cuadernos de Desarrollo Humano, ¿no? Entonces, hicieron una serie de encuestas y entrevistas a miembros del sistema y a sus familiares, y a los beneficiarios, para chequear, digamos, esas prácticas de inclusión social y cultura de paz, ¿no? Pero la verdad es que en términos concretos no hay muchas cifras duras sobre los resultados del sistema. Esto fue lo único que pude encontrar, que está tomado de un caso docente de la Universidad de Harvard que se llama El sistema, el arte es creado por muchos, para muchos. Perdón, no puse el cierre de las comillas. Ese es un caso docente que escribieron unos profesores de Harvard a partir de información secundaria, ¿no? Ellos no es que hicieron una evaluación, y con una fuente que son de la Universidad de los Andes del año 2004, que hizo una evaluación, y las propias cifras del sistema perdón, esto es así, del reporte anual del 2015, tenemos algunas cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, a nivel de logro académico, bueno, cuando se hace evaluación de impacto, para los que no saben,
lo que se hace es un análisis, el diseño de un experimento donde se comparan el grupo que recibe la intervención, es decir, miembros del sistema, es decir, personas que sí están matriculadas en el sistema, versus niños equivalentes que no forman parte del sistema, ¿no? Para poder saber si nosotros los resultados que obtenemos aquí se los podemos atribuir a lo que está pasando dentro del sistema o no, o tiene que ver con otras circunstancias ajenas a las cuales están expuestos ambos grupos, ¿no? Con los de control y los de la intervención, ¿no? Estas cifras son un poco viejas, pero según esto, por ejemplo, la asistencia escolar es mayor en los niños del sistema, la deserción escolar es sensiblemente menor. Aquí aparece cerca de 7% para los niños que están en el sistema versus más de 25% para los que están fuera. En términos de la empleabilidad también hay una ventaja muy grande para jóvenes de 14 y más años que forman parte del sistema, que tienen un empleo formal, y la manera de saber que el empleo es formal es porque están inscritos en el Seguro Social o tienen un contrato escrito, ¿no? El tema para pensar en las transformaciones sociales es muy importante, este tema la inserción en las comunidades, y también se muestra que los niños y jóvenes del sistema tienen una participación mayor en actividades comunitarias, y también suelen ser menos conflictivos, ¿no? Es una cifra sobre el porcentaje de niños o jóvenes cuyos padres o tutores fueron notificados por problemas de conducta en las escuelas, ¿no? Casi la mitad de los otros, ¿no? Y para estos años, fíjense que en este caso sí es más favorable para el grupo de control, es decir, los que están fuera del sistema. Cerca del 60% de los miembros del sistema pertenecían a hogares en situación de pobreza, versus casi el 70% de los que están en el grupo de control, ¿no? Y aquí está lo que nosotros decimos en programas sociales, que hay un sesgo en los hogares, porque, bueno, también se puede esperar que los hogares menos pobres, donde los padres son un poco más preocupados y educados, tengan mayor interés en matricular a sus hijos en el sistema que los que no están en esa situación, ¿no? Ya para terminar y permitir algo de diálogo con ustedes, ¿cuáles son a mi juicio los mayores desafíos y oportunidades, ¿no? El mayor desafío es el hecho de que esto sea un programa público, ¿no? Que tiene muchos pros, pero también tiene contras, ¿no? Sin financiamiento público, como dije, no se puede tener un programa masivo como pero se necesita que ese financiamiento sea constante y suficiente, ¿no? En el mismo caso de Harvard, encontré la cifra de cuánto aportó el gobierno nacional en el año 2012, que es la última cifra que está publicada, que fueron 64 millones de dólares, ¿no? Esto en un año, ¿no? Entonces, ahí pueden ver lo que se demanda aquí en términos de financiamiento. La contracara de eso, de tener los fondos públicos que permiten hacer esta maravilla, es el riesgo de politización del programa. Bueno, y no tengo que extenderme demasiado en eso. El otro punto es el tema de un desafío es mantener la continuidad del apoyo multilateral, que puede ser muy importante en la medida en que la situación fiscal del país es comprometida. Y bueno, y algunos estudios hablan de digamos, el dilema entre masificación y atención individual, ¿no? En la medida en que se masifica el sistema y, por ejemplo, se le da prioridad a las presentaciones en público de las orquestas y tal, se corre el riesgo de descuidar como la atención individual que tienen que recibir estos niños y jóvenes en los núcleos y en las digamos, en sus clases, porque parte tiene que ser la ejecución en grupo, pero otra parte tiene que ser lo que se le dedica a cada uno de ellos, ¿no? En términos de oportunidades, a mí me parece, habiendo tenido la oportunidad, gracias a esta presentación, de adentrarme un poco más en el conocimiento del sistema, es que hay un potencial tremendo para la recuperación del sistema educativo venezolano, que no está
para nada en su mejor momento, ¿no? Como dicen todos esos estudios, la música tiene todo este potencial para hacer mejoras, digamos, en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y siendo nosotros, digamos, la cuna del país que consiguió esta maravilla, sería muy bueno combinar ambas cosas, ¿no? O sea, tener mucho más presente en todas las escuelas públicas esta metodología de aprendizaje del sistema para usarlo como un medio para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en el sistema escolar, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí para recibir, digamos, sus preguntas, comentarios sobre la presentación. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Rosamelia González por una excelente presentación y nos permitió entender mucho más cómo funciona, bueno, y todo la parte del impacto que tiene el sistema. Aquí hay algunos comentarios que nos han hecho en el chat y que voy a leer. El profesor Ernesto Blanco, él hizo varios comentarios que los voy a leer. Aquí dice un comentario: la escala musical, tal y como la conocemos hoy, do, re, mi, fa, sol, la, si, fue desarrollado por Guido d'Arezzo, un monje benedictino del siglo IX. Y luego comenta: Pitágoras estudió la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre estos y los números enteros, creando con ello una teoría matemática de la música. Luego hace otros comentarios, de una vez los leo, los voy a leer y luego si quieren comentar, o Alejandro en particular, porque esta parte tenía que ver con Alejandro Olivero. El profesor Blanco nos dice que la música es un lenguaje en sí mismo, que no todos pueden aprender por su complejidad. En consecuencia, quienes la aprenden desarrollan sinapsis cerebrales. Es por eso que los cerebros de un músico y el de quien no lo es son diferentes. Por último dice, porque nos dio varios comentarios aquí, no toda la música tiene los mismos efectos. Se ha estudiado que la que tiene mayor efecto positivo en el ser humano es la de Bach. Y al oírla se generan neurotransmisores como la endorfina y la serotonina. No sé si quieres comentar, Alejandro, algo o... Micrófono, por favor. No, Eso, sí, ahora sí. agradecerle los comentarios al profesor Blanco, que siempre resultan estimulantes y claro, los griegos tenían muy pendiente de que no todos tenían un oído para ser instrumentista, ni mucho menos virtuoso. Lo que les parecía necesario no era que los estudiantes aprendieran a tocar nada, sino que hicieran una disciplina a través de eso que tú dices de la matemática, que es una forma de matemática, y se sensibilizaran a disfrutar esta forma de belleza que es la música, para lo cual sí se puede generalizar. No todos estamos condicionados o habilitados para interpretar un instrumento, pero sí todos estamos capacitados para disfrutar la música que producen esos instrumentos y que debe formar parte de la educación de todos los niños en proceso de educación. Porque como dice la profesora González, y decían Platón ya antes, no es solamente un problema de tipo individual, es un problema que exige una participación de tipo social. Bueno, muchas gracias. Aquí hay dos comentarios de Reina Perdomo que tienen más que ver con con la parte de que presentó la profesora Rosamelia. Ella dice que lo mismo se logra, lo mismo, me imagino los efectos de la música, se logra con la danza. Hace falta ser el sistema de danza, que eso no es solo entretenimiento. Y luego dice ella, un modelo interesante es el holandés, que es una combinación de las compañías privadas y del gobierno, comenta ella. No sé si se refiere al financiamiento, por supuesto, me imagino, de este programa que, como mencionó Rosamelia, es muy costoso y por eso generalmente se busca el Estado, pero bueno, ella habla aquí del caso holandés, que una combinación de las compañías privadas y gobierno. No sé si quieres comentar, Rosamelia.
Sí, bueno, digamos, nosotros en Venezuela también tenemos cierto apoyo privado, yo diría que creciente, ¿no? Aunque eso no están disponibles las cifras, sí se sabe que, por ejemplo, para dotación de instrumentos y algunas cosas más bien de de infraestructura y ese tipo de cosas, el sistema recibió apoyo de los privados, ¿no? Pero, digamos, para hacer esto masivamente, así como está planteado, con toda esa cantidad de instructores, mentores, es difícil que la ecuación, digamos, repose mayoritariamente en el sector privado, ¿no? Y eso es uno de los grandes desafíos. Pero ¿por qué ponerle dinero a esto? Porque precisamente porque no es un programa de formación de, ¿cómo se llama? De virtuosos musicales. O sea, lo que persigue el sistema no es eso. O por supuesto, de vez en cuando nos salen unos muy buenos, ¿no? Entonces tenemos unos directores como Dudamel y unos intérpretes como los que, digamos, se están ubicando en las mejores orquestas del mundo. Pero ese no es el propósito del programa. Si ese fuese el propósito del programa, habría, por ejemplo, selección a la admisión, ¿no? Porque entonces digamos, se haría screening de los que no tienen las capacidades, digamos, de los que no pueden ser buenos interpretando. Yo, por ejemplo, jamás entraría a una de estas orquestas, ¿no? Pero ese no es el propósito. O sea, el propósito es que todo el mundo pueda apreciar esto, que todos los niños que lo deseen puedan estar expuestos a esto, y si no saben tocar, entonces que canten o hagan alguna cosa, pero por eso el financiamiento público, pues porque la intención es otra, ¿no? La que busca, que está más relacionada con esa teoría de cambio que mencioné. Bueno, muchísimas gracias, Rosamelia. Ya estamos un poquito excedidos de tiempo. Bueno, muchas gracias tanto a Alejandro nuevamente Oliveros como a Rosamelia González por sus presentaciones. Esto, por supuesto, queda grabado aquí en YouTube. Y bueno, muchas gracias a todo el público que participó y una gran cantidad de personas pues mandó saludos y no voy a leer los nombres, son muchas. Y bueno, recibimos los comentarios y como les digo, esto está grabado, como saben. Y bueno, estén pendientes para el próximo seminario que sería el 11º, que todavía lo estamos agendando, sería en septiembre, muy probablemente. Lo estamos preparando, bueno, pero estén pendientes entonces de las redes sociales del IESA para que sepan el tema que lo estamos definiendo y la fecha exacta. Entonces, muchísimas gracias por su participación a todos y bueno, siempre es un placer tener estos seminarios. Nuevamente, gracias a Germán Sifontes por su apoyo y también quiero agradecer a la Fundación de Cultura Urbana que nos ha estado recientemente ayudando también a difundir estos seminarios que con gran placer pues